Televisa presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en una nueva ocasión en su programa favorito de TV Noticias No te aburres. con su servilleta Juanjo Dóriga, Y su media, crema. Lolito Nieto. Comencemos. ¡Pum! Ahora sí comenzamos. El tema de hoy es de las transiciones políticas y el concepto de esta remite un proceso de radical transformación de las reglas y de los mecanismos de la participación y de la competencia política, ya sea desde un régimen democrático hacia el autoritarismo o desde hacia la democracia. Bueno, y así como dijo mi compañero Dóriga, existen 4 tipos de estos: las protestas sociales, las tecnócratas del gobierno, las reformas electorales y el proceso de construcción de la alternancia política. Mi amigo hoy mi compañero va a decir sobre las protestas sociales. Bueno, en las últimas décadas del siglo XX, el descontento de distintos sectores de la sociedad contra el gobierno se incrementó de un modo notable. Su conducta autoritaria y represiva llegó a distintos grupos, se organizaron y se enfrentaron a los gobernantes para demandar mayores espacios de participación política y reivindicar sus derechos. La lucha se causó por distintas vías, desde las protestas y resistencias pacíficas hasta la organización de grupos guerrilleros. En cuanto a las manifestaciones pacíficas, a lo largo y ancho de la República se presentaron movilizaciones de estudiantes, trabajadores profesionistas, campesinos y otros sectores de la sociedad, mediante marchas, mítines y plantones. Dichos grupos protestaron por diversas razones, por los abusos y la represión cometidos por el gobierno contra las políticas neoliberales y los recortes en el gasto social, por el abandono del campo y las reformas a la propiedad ejidal o contra la falta de transparencia electoral y en favor de la apertura a la democracia, entre muchas otras. Muy bien, así como dice mi compañero Nieto, me están informando que ahorita el reportero Fabricio nos va a comentar sobre las tecnócratas del gobierno. Así que vamos ahorita con nuestro reportero Fabricio. Gracias, Dóriga. Y pues bueno, nos encontramos en la sabana de África. Y entonces el tema que les voy a venir hablando será de los tecnócratas del gobierno. Se llaman tecnócratas a los funcionarios públicos que han recibido una forma especializada en materia económica, finanzas o administración pública, por lo común en universidades del extranjero y en búsqueda de resolver los problemas de un país a partir de la aplicación de las políticas neoliberales. Los tecnócratas incrementaron la forma sobresaliente a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, aunque en realidad fue durante los sexenios de Carlos Salinas, que fue en 1988 y 1994, y Ernesto Zedillo, cuando tomaron de lleno las reinas administraciones de las tradiciones de nuestro país, característica que se ha mantenido hasta nuestros días. Los tecnócratas rompieron con la tradición de proteccionismo e introdujeron el neoliberalismo en la década de los 80. Su conocimiento técnico sirvió para que se consolidaran las instrucciones de los sistemas económicos financieros del país. No obstante, su inexperiencia en el ámbito social provocaron el descuido de las medidas dirigidas para superar el rezago socioeconómico de la población. Y pues bueno, esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos contigo en el estudio, Dóriga. Hasta luego. Pues bueno, vamos a darle muchas gracias a nuestro reportero Fabricio. Vamos a darle las gracias
por comentarnos sobre el tema de los tecnócratas del gobierno. Bueno, ahora vamos con... Perdón, ya se fue. Con mi compañero Fernández sobre el tema de las reformas electorales. Vamos allí. Buenas tardes. Gracias, Doria. A mí me tocó hablar de las reformas electorales. A partir de la década de 1970 se intensificaron las movilizaciones y las protestas contra el gobierno para demandar una mayor participación de la sociedad en la vida pública. Asimismo, algunos grupos y partidos políticos de oposición, como el Partido Acción Nacional, el PAN, el Partido Comunista Mexicano, PCM, y el Partido Socialista Unificado de México, PSUV, presionaron para que se crearan condiciones más justas para la celebración de las elecciones. Las reformas tuvieron como objetivo la transparencia y la equidad de las elecciones, lo que permitió a la oposición acceder a múltiples cargos de gobierno. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Lolito. Y vamos a darle las gracias a nuestro compañero Fernández por hablarnos de las reformas electorales. Ahora vamos a ir porque me están comentando que nuestro otro reportero, Tadeo, nos va a explicar sobre el proceso de la construcción de la alternativa política. Y él nos va a especificar sobre este tema y nos va a aclarar qué significa. Así que vamos con él. Hoy abordamos el tema, el proceso de constitución de la alternancia política. En los últimos 20 años del siglo XX aparecieron en escena un gran número de partidos políticos. Sin embargo, 3 han sido de los que han tenido una representación significativa de la sociedad y mayor trascendencia en el desarrollo de la vida política. En México, por ejemplo, estaba el PRI, el PAN y el PRD. En la década de 1980, partidos de la oposición, como el PAN y el Partido Socialista Unificado de México, ganaron algunas elecciones municipales. A partir de entonces, el PAN comenzó a tener una fuerte presencia en los comicios electorales, sobre todo en el norte del país. Por otro lado, una corriente democrática que surgió dentro del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, por otros políticos priistas, fue también fundamental para el proceso del fin del unipartidismo. En el 2000, Vicente Fox, candidato al PAN, ganó las elecciones a la presidencia de la República y el PRI dejó de ser principal fuerza política en el poder legislativo, convirtiéndose por primera vez en un partido de oposición en el gobierno federal. 6 años después, Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN, ganó las elecciones presidenciales en una contienda muy cerrada y discutida durante ese periodo legislativo. Hasta aquí mi reporte, Coquín. Pues bueno, vamos a darle las gracias a nuestro reportero Tadeo por decirnos y explicarnos sobre el proceso de la construcción de la alternación política. Y bueno, ahora vamos con mi compañero Collín, con el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Pues bueno, durante los años que siguen al levantamiento hubo un momento de enfrentamiento y de tensión hacia como intentos de diálogo y de negociación. En 1996, tras varios meses de discusión entre el gobierno y el EZLN, se logró llegar a un pacto de paz conocido como los Acuerdos de San Andrés Larza, constitución para reinventar los derechos políticos de los pueblos indígenas. Sin embargo, los acuerdos no fueron cumplidos y se presentaron incidentes violentos en el estado de Chiapas, como la matanza en 1997 de un grupo de mujeres y niños por parte de paramilitares. Estos incidentes llegaron a la ruptura en la negociación entre el gobierno y el EZLN. No fue sino hasta el 2001 cuando, tras una gran movilización pacífica de los zapatistas en toda la república, se llevó al Congreso de la Unión la propuesta de reforma a la Constitución establecida en los acuerdos. Y pues bueno,
así ha terminado todo nuestro noticiero. Vamos a darle las gracias a todos nuestros reporteros. Y pues bueno, Pero bueno, hasta pronto. Los vemos en una nueva edición de Noti con sus anfitriones Juanjo, Doriga. Doriga y Lolito Ayala. Y vamos a darle un agradecimiento a nuestra maestra de historia, a la maestra Lourdes. Vamos a darles un fuerte aplauso a la maestra por darnos esta oportunidad de darle este pequeño noticiero. Solta a pisadinha. Solta a pisadinha. Solta a pisadinha. Solta a pisadinha. El día de ayer se registraron 1000 metanfetamina kilos de metanfetamina. Disculpen. Ya se fue. El día de ayer. Estamos transmitiendo en vivo desde el noticiero El Elfo. Y aquí nos dejamos con nuestro compañero Fabricio. Solta a pisadinha.